Hola. Bueno, vamos a comentar un poco cómo era la solución de este problema y también comentar algunas aproximaciones que habéis hecho vosotros para llegar a la solución, que han sido varias, porque realmente el problema se podía resolver de muchas maneras. Pero bueno, vamos a ir comentando la solución. Recordar que el problema lo que planteaba era que salíamos de este punto, nos movíamos en línea recta, 2720 metros, esto era un dato. Una vez que llegábamos a este punto, girábamos este ángulo que es exterior a este triángulo, este ángulo alfa de 139,9 grados, nos movíamos por aquí 702 metros hasta llegar a este punto y lo que nos pedían era calcular esta distancia C y saber qué ángulo beta tenía que girar. Bien, independientemente de que, A y B pertenecen al triángulo, pero el ángulo alfa es exterior al triángulo y el ángulo beta que nos piden es exterior al triángulo, pues esencialmente lo que yo necesito aquí es resolver el triángulo que aparece en la figura. Voy a resolver ese triángulo y una vez que tenga ese triángulo ya lo conectaré con las magnitudes que me piden para el resultado. Una es C, que es la propiedad del triángulo, y otra es beta, que es un ángulo que es exterior a ese triángulo. Bueno, ¿cómo resolvemos el triángulo? Pues hay muchas maneras. Voy a quitar de aquí el plano, si me dejan. Hay muchas maneras, pero quizá la más fácil pasaría por trazar esta altura. Una vez que he trazado esta altura, el triángulo oblicuo se me queda dividido en dos triángulos rectángulos con los cuales puedo trabajar cómodamente. Entonces, vamos a ver cómo se resolvería de esta manera. Para ello, borro esto, voy a borrar esta imagen. Voy a borrar esta imagen y nos pasamos aquí. Aquí tengo el triángulo, ya tengo trazada la altura h y vamos a empezar a calcular este triángulo. El primer paso es calcular este ángulo interior, alfa prima, pero es muy fácil. Alfa prima es el suplementario de alfa, es decir, alfa y alfa prima suman 180 grados. Esto está claro, por lo tanto alfa prima es 180 menos el alfa, que es lo que nos daban, por tanto 40,10. Vale, una vez que ya tengo el ángulo alfa prima, prácticamente ya controlo perfectamente este triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque conozco su ángulo y conozco uno de sus lados. B. Puedo calcular todo lo que me falta. Puedo calcular a sub 1, puedo calcular h. En particular, vamos a calcular h. Y h es fácil. El seno de alfa prima es cateto opuesto h, que es lo que quiero calcular, partido por la hipotenusa, b, que es lo que conozco. Por tanto, h, que es lo que quiero calcular, lo puedo poner como la hipotenusa por el seno de alfa prima y obtengo el valor de h. Por otra parte, y ya que estamos, puedo calcular también a sub 1 a partir del coseno de alfa prima. El coseno de alfa prima será cateto adyacente partido por la hipotenusa. Por tanto, el coseno de alfa prima, que es conocido, multiplicado por la hipotenusa, me da el cateto adyacente a sub 1 y por tanto, con esto ya conozco tanto la altura h como a sub 1. Este triángulo rectángulo ya lo tengo controlado. Así que ahora voy a pasar al otro triángulo rectángulo y voy a pasar a este otro triángulo rectángulo a partir del lado A, que lo conozco. Por tanto, si yo conozco a sub 1 y conozco A, puedo conocer cuánto vale a sub 2. En concreto, a sub 2 es A menos a sub 1, 2183 metros. Y ahora ya estoy dentro de este otro triángulo rectángulo. De este otro triángulo rectángulo, ¿qué conozco? Conozco uno de los lados, la altura. Conozco el otro lado, a sub 2. En realidad conozco sus dos catetos. Ya controlo completamente el triángulo rectángulo. ¿Qué puedo empezar a hacer? Pues, por ejemplo, calcular c. C lo puedo calcular por el teorema de Pitágoras. Muy fácilmente, c al cuadrado es igual a h al cuadrado más a sub 1 al cuadrado. De ahí obtengo c. Perfecto, ya he calculado c. Que por otra parte es uno de los datos que me piden. Y ahora, lo que me preocupa a mí en el fondo es el ángulo beta. Pero yo estoy ahora trabajando en este triángulo rectángulo. Y lo más que puedo conocer en este triángulo rectángulo sería este ángulo, que no es el ángulo beta prima completo gris, sino que es solamente este trozo de beta prima. Entonces quizá esta aproximación no es demasiado buena,
y la verdad es que todos os habéis lanzado, o muchos de vosotros habéis lanzado como locos a calcular a partir de este momento el valor de beta o de beta prima, habéis empleado el teorema del seno, que no está mal, en este caso da un poco de problema, el teorema del seno no está mal, pero sobre todo, la verdad es que todavía dentro del temario de la asignatura no está el teorema del seno. Luego entonces vamos a tratar de evitar el teorema del seno. Y lo que tenemos que hacer es acordarnos del gran olvidado de todos, que es el ángulo gamma prima. Vamos a calcular cuánto vale gamma prima. Está por allí, así controlamos perfectamente este triángulo rectángulo. Fijaros que yo ahora conozco los tres lados, conozco h, conozco a sub 2 y conozco c. C lo acabo de calcular por el teorema de Pitágoras. Luego puedo calcular gamma prima con cualquier razón trigonométrica. En particular, yo aquí lo he calculado, vamos a ver, mediante el coseno. El coseno de gamma es cateto opuesto a sub 2, que lo conozco, partido por la hipotenusa, que es c. Lo he calculado con el coseno, pero lo podía haber calculado con el seno o con la tangente, es lo mismo. El coseno de gamma prima es a sub 2 partido por c, por lo tanto, de aquí puedo calcular el valor de gamma prima, que es 11 cos 70. Es un ángulo pequeñito y ya se ve en la figura claramente que el ángulo es pequeñito. Ahora que ya conozco gamma, ahora sí que muy fácilmente puedo calcular todo este ángulo gris, beta prima. ¿Por qué? Porque la suma de los tres ángulos de un triángulo cualquiera suman 180 grados. Alfa prima, que es conocido, más gamma, que es conocido, más beta prima es 180. Luego de aquí puedo determinar cuánto vale el ángulo beta prima. Beta prima es 180 menos alfa prima menos gamma, 128,20. Fijaros que además la cosa es congruente. Este ángulo, este y este, claramente es más grande de 90 grados, que es lo que nos ha salido, 128,20. Si hubiésemos obtenido un resultado, como os ha pasado a algunos, de un ángulo de 80 o de 70 o cosas así, uno tendría que empezar a dudar, porque dice, no, este ángulo no puede ser 70-80 grados, se ve claramente que es más grande de 90. Pero bueno, nos ha salido 128,20 y ahora que conozco beta prima, sí que puedo calcular fácilmente cuánto vale beta, porque beta y beta prima son suplementarios, los dos suman 180. Luego entonces, beta es 180 menos beta prima, que es 51,80 grados. Y este era el segundo apartado que había que resolver. ¿De qué otra manera podríamos haber resuelto el problema? Bueno, una vez que yo tengo este primer triángulo, conozco alfa prima, sé que esto es 90 grados, yo hubiese podido calcular este trozo de ángulo, pero solamente ese trozo, pero lo hubiese podido calcular. Exactamente igual en este otro triángulo, puesto que yo conozco, conozco los tres lados, conozco h, a sub 2, conozco c, pues con cualquier razón trigonométrica podría haber calculado esta parte de beta prima. Por ejemplo, pues la tangente de beta prima hubiese sido cateto opuesto a sub 2 partido por cateto adyacente h. O el coseno de beta prima hubiese sido h partido por c. Con cualquier razón trigonométrica hubiese calculado esta parte de beta prima. Y una vez que hubiese tenido esta parte de beta prima, la suma de esta y la suma de esta me hubiese dado beta prima completo. Y ya hubiese obtenido beta como el suplementario de ese beta prima completo. Entonces este hubiese sido otra posible manera, ya habría habido otras a base de trazar alturas en otras partes del triángulo, pero quizá esta es la forma más directa, más sencilla con respecto con lo que hemos visto en teoría. Bueno, pues espero que os haya quedado claro. Venga, hasta luego.